Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por sumarse. Un par de minutos y 2 y 5 empezamos el webinar, ¿sí? Ok, vamos a dar por iniciado el webinar. Bienvenidos a todos al primer webinar de la serie de webinars que estaremos llevando a cabo en el marco del programa de CFP implementándose en Perú. Este primer webinar se titula Webinar de Mitigación Climática. Siguiente, por favor. Antes de iniciar con el webinar, quería recordarles el código del evento. Está siendo grabado para poder compartirlo con aquellas personas con las que no se pueden sumar a esta sesión en vivo. Además, pedirles por favor de que, bueno, como no somos muchas personas conectadas, si pueden corregir y editar el nombre, apellido y organización para poder identificarlos y hacer más fluida la conversación en el espacio que tengamos de preguntas y respuestas. También pedirles simplemente que por favor silencien sus micrófonos, ya que vamos a primero tener la presentación de Sina y para eso podemos, para evitar el ruido de otros lados. Vamos a utilizar la función de Q&A en la parte inferior, que la pueden encontrar en la parte inferior central de la pantalla de sus computadoras, para que yo pueda leerlas y así interactuar con Sina y con ustedes para ese espacio que menciono que va a ser de preguntas y respuestas. Y si tienen algún problema técnico, por favor, le pueden escribir por interno a mi colega Gladys Cosio, que ella muy gentilmente les puede atender y ver qué problema, para solucionar el problema que puedan tener. Siguiente, por favor. Entonces, para la agenda de hoy, como mencionaba hace un momento, tenemos a la experta, Sina Wordman. Ella es experta en dar seguimiento al progreso de las metas climáticas a nivel de país. Ella trabaja para la consultora internacional Ricardo y nos va a compartir su conocimiento y su expertise desde primero hablando de la mitigación climática en el Perú, y luego se va a enfocar principalmente este webinar en comprender el impacto de las acciones de mitigación del cambio climático a través de los proyectos. Entonces vamos a tener este espacio con ella para que ella nos pueda presentar sus conocimientos, nos pueda compartir con nosotros todo su expertise adquirido en el transcurso de su trayectoria profesional. Y luego tenemos espacio de preguntas y respuestas para poder aprovecharla, tenemos aquí con nosotros y sí, tener ese espacio de interacción con ella. Y luego yo haré un breve cierre y un comentario sobre los próximos webinars que tenemos programados para implementar en el marco del programa de CFA. Siguiente, por favor. Entonces, sin más le doy la palabra a Sina. Muchas gracias, Sina, por darnos este espacio y bienvenida, y te doy la palabra. Muchísimas gracias, Catherine. Muy bienvenidos a todos. Voy a pedir el control remoto. Vamos a ver si funciona esto. Perfecto. Muchísimas gracias, Gladys. Entonces, antes de hablar sobre cómo podemos dar seguimiento a los resultados, a los impactos
de acciones de mitigación, hablemos de qué son las acciones de mitigación y qué tipos de acciones se hacen en Perú en este momento. Aquí pueden ver el inventario GEI de Perú, las emisiones del año 2014 y por los participantes que no saben qué es un inventario GEI, es como una representación de los niveles de emisión en el país en los varios sectores. Entonces, aquí vemos las emisiones en los varios sectores en el año 2014 y ya pueden ver que hay dos sectores que son bien importantes en cuanto a las emisiones, la energía en verde y el sector forestal y cambios de las tierras en amarillo. También tenemos el sector industrial y tenemos la agricultura y los desechos. Pero mirando este inventario, ya vemos que queremos enfocalizarnos en, digamos, los tres sectores más grandes que juntos tienen más del 90% de las emisiones nacionales, energía, industria y forestería y cambios de las tierras. No. Les pido perdón, es energía, la agricultura y la forestería. Entonces, miramos qué se hace en este momento en Perú. Aquí. Un momentito. Aquí estamos, sí. Aquí pueden ver una tabla que presenta las acciones de mitigación más importantes en Perú. Es el estado situacional en el pasado, en el año 2006, pero entiendo que la situación no ha cambiado muchísimo. Lo que pueden ver es que hay políticas o acciones grandes que se refieren al sector energético, a la industria, por ejemplo, el acero, la industria del ladrillo, cemento, pero también transporte, desechos. Número 6 son residuos sólidos. Tenemos la eficiencia energética, recursos energéticos renovables, el número 7, 8 y 9. Y más en bajo, que no pueden ver, hay varias acciones que se refieren al sector agricultura. Lo que vemos bien poco, es decir, lo que no vemos, es el sector forestal y cambio de uso de los suelos. Entonces, yo fui bien contenta de ver varios proyectos que se refieren a este sector con ustedes. Tal vez hay unos participantes que no saben qué son estas NAMAs que ven en la tabla. Las NAMAs son acciones de mitigación apropiadas al nivel nacional, por sus siglas en inglés, Nationally Appropriate Mitigation Actions. Esta es una terminología
de las negociaciones internacionales, pero al final son programas o políticas de mitigación. En este momento, Perú está desarrollando una estrategia nacional ante el cambio climático hasta el año 2050. Este proyecto o este programa empezó en el año pasado. Continuamos a tener unos problemitos con la tecnología y creo que en este momento estamos esperando el resultado final de tal vez Gladys es mejor si tú sigues controlando las láminas. ¿Podrías regresar una? Gracias. Ok. Entonces, aquí pueden ver que se hizo un proceso muy largo, participativo, con muchas partes interesadas para desarrollar un plan nacional de adaptación y opciones hacia la carbono neutralidad. Entonces, esto va a ser como un plan a lo largo plazo hasta el 2050. Y quisiera preguntar a Gladys y Catherine si saben algo sobre el estado actual del desarrollo de esta estrategia nacional o cuándo podemos tal vez ver unos resultados. Sí, claro, Sina. O sea, en general creo que lo que puedo comentar es que hay diferentes, en los últimos años el gobierno peruano ha diseñado y promulgado diferentes instrumentos políticos, ¿no? Uno de ellos es la Estrategia Nacional de Cambio Climático del 2050, pero también hay otras estrategias y que han ido desarrollándose en otros niveles, como las estrategias regionales de cambio climático, donde ya cada región, tomando en cuenta sus características sociodemográficas, están diseñando su estrategia para empezar a implementarla. Y también algo muy relevante que me gustaría compartir es que existe también la ley de marco sobre el cambio climático, ¿no? Que tiene esta finalidad de reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático y también aprovechar esta circunstancia o contexto de poder crecer en términos de bajos en carbono y también de cumplir con los compromisos internacionales que ha asumido el país en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas. En términos de la implementación de la estrategia, lo que puedo decir es que sí, o sea, hay muchas iniciativas, proyectos, actividades que están generándose desde el Ministerio del Ambiente, hay también ya espacios de interacción a nivel interministerial para poder empezar a implementar ya con los otros sectores. Sí, eso puedo comentar para complementar lo que acabas de decir. Muchísimas gracias, Catherine. Gladys, la próxima, por favor. Ok, ahora tomamos otro momentito de hablar qué pueden ser las acciones de mitigación. Yo creo que ustedes ya lo saben, pero para estar seguros, vamos a tomar un momentito. La próxima, por favor. Gracias. Entonces, vamos primero. Gracias. Vamos primero a mirar qué son las acciones de mitigación. Después, considerar cómo se pueden evaluar los impactos
de las acciones de mitigación y finalmente vamos a hablar dónde podemos encontrar más orientación para evaluar los impactos si queremos saber más sobre un sector o un subsector particular. La próxima. Y la próxima. Gracias. Ok. Si hablamos de acciones de mitigación, podríamos decir que se trata de cualquier actividad que cambie el curso de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas pueden ser objetivos o políticas o programas o proyectos. En esta presentación, entonces en las próximas láminas, nos referiremos a cualquiera de ellos, los objetivos, las políticas, los programas, los proyectos, simplemente como acciones de mitigación. La próxima. Y aquí pueden ver varias acciones típicas, por ejemplo, en el sector de agricultura, en la ganadería, se pueden hacer cambios al nutrimiento de las vacas para reducir las emisiones de metano. Ya conocen la energía eólica, probablemente saben que los suelos y también los árboles, la biomasa, pueden incluir el carbono y de esta manera reducir el carbono en la atmósfera y evidentemente también saben que es una buena idea utilizar el transporte público. Si tenemos las redes de transporte público más avanzadas, con más opciones, para los utilizadores típicamente se utilicen más. Las próximas, por favor. Y la próxima. Claro, hay muchas acciones de mitigación que ya conocemos en general, pero ¿cómo podemos en detalle entender cómo una acción de mitigación cambia las emisiones GEI? Aquí queremos presentar un estándar de protocolo de GEI. Se llama el estándar de política y acción. Es una guía para estimar los efectos de acciones de mitigación de una manera precisa, coherente, transparente, completa y pertinente. Pero este estándar es un documento bien en la página. Les dejemos leerlo todos solos. Vamos a explicar rápidamente los principios de este estándar. Y si quieren mirar en más detalle, aquí también pueden encontrar el enlaces. La próxima, por favor. Miramos antes el enfoque general. Claramente, cuando implementamos una acción de mitigación, lo que queremos es que esta acción conduce a ciertos cambios, ¿no? Pero lo que pasa es que el mundo es bien complejo y es
bien difícil asegurar que una acción de mitigación resulte solo en los cambios deseados y en estos cambios en la manera deseada. Entonces, este estándar dice como enfoque general, para estimar los impactos de una acción de mitigación, tenemos que empezar por identificar todos los cambios a los cuales esta acción de mitigación puede conducir. Y en la próxima lámina vamos a ver cómo se hace. Gracias. Entonces, el estándar nos presenta 10 pasos que voy a explicar rápidamente. El paso 1 es simplemente definir la acción. ¿Por qué? Es porque los efectos de una acción se pueden solo evaluar en detalle si la acción está claramente definida, es decir, qué actividades se van a llevar a cabo, cuándo, cómo, qué es el alcance, todas estas informaciones. El paso 2 y el paso 3 se dedican a la identificación de los efectos, y en la lámina de antes explicamos por qué es tan pertinente empezar por esta identificación. Entonces, tenemos que identificar los posibles efectos en el paso 2, y podemos tener varios tipos de efectos que sean deseados o no deseados, que sean en el país o en la región, en el sector o afuera del sector. Entonces, es necesario tener una mente abierta y decir cómo, si implementamos esta acción de mitigación, qué podría cambiar, y más tarde vamos a ver un ejemplo cómo se hace. Utilizamos una herramienta que se llama la cadena causal, es decir, si implementamos la acción de mitigación, cambia esto nos va a resultar en otros cambios, esto nos va a resultar otra vez en otros cambios, y de esta manera, con la cadena causal, paso por paso, podemos analizar los efectos de nuestra acción de mitigación. Pero evidentemente podemos tener muchos impactos distintos en muchos ámbitos, y no vamos a ser capaces de analizar todos estos impactos. Entonces, en el paso 3 vamos a ver qué son los impactos los más pertinentes. Después de la presentación, vamos a compartir con ustedes un otro enlace, y con el enlace encuentran un video que muestra cómo se cumplen estos pasos en detalle, paso por paso. Los pasos 4 a 8 se dedican a la estimación de los efectos. Es decir, cuando hemos identificado los efectos más pertinentes que tenemos que cuantificar,
tenemos que mirar dos situaciones. La situación sin nuestra acción de mitigación, también esto los llamamos la línea base o el escenario de referencia, y tenemos que estimar los impactos en la situación con la acción de mitigación. También podemos hacer dos tipos de evaluaciones. Podemos hacer lo que llamamos una evaluación ex ante, es decir, estimamos los impactos de la acción de mitigación antes de la implementación, pero también tenemos que hacer una evaluación ex post, es decir, estimar los impactos con la implementación. Es bien necesario hacer esta evaluación ex post, como las cosas siempre van distintas del planificado, y solo con una evaluación ex post podemos saber qué pasó realmente. Tenemos unos otros pasos que son un poquito más técnicos y que no vamos a explicar en detalle ahora, que se refieren a la incertidumbre del cálculo. Pueden encontrar más información en el estándar. Hay un otro paso que es opcional, que sería la verificación de los resultados, es decir, que una parte externa revise la información, el cálculo, los resultados, para ver si son fiables. Y finalmente el paso 10 es el reportaje, es decir, reportar los resultados y las metodologías utilizadas. La próxima, por favor. Y la próxima y la próxima. Y una otra. Sí. Gracias. La próxima. Vamos a mirar un proyecto para hacer las cosas un poquito más prácticas. Miramos un proyecto que se refiere a la instalación de energía solar fotovoltaica en instalaciones de producción y edificios comerciales. La energía generada es consumida por las propias empresas. Es decir, que esta energía eléctrica no se alimenta a la red, pero se consume directamente. La próxima, por favor. Ups. Y Gladys, stop. Gracias. No, está bien así. Entonces, vamos a primero ver los varios pasos de esta cadena causal. Empezamos con unas finanzas que necesitamos para los sistemas fotovoltaicos. Estas finanzas son como un aporte para la implementación de nuestro proyecto. La próxima. Con estas finanzas podemos instalar y generar la energía eléctrica solar. La próxima. Y de esta manera se puede generar la energía eléctrica de manera autónoma, y no vamos a necesitar energía eléctrica de la red. La próxima. Es decir, podemos reducir nuestro consumo de energía de la red. La próxima. Y vamos a reducir las emisiones GEI.
de esta manera. La próxima. Y al mismo tiempo vamos a ahorrar costos energéticos para la energía eléctrica de la red que no consumimos. Muy bien. Lo que podemos ver aquí es que tenemos unos efectos bien deseados, ¿no? La reducción de las emisiones de GEI y ahorro de costos energéticos. Pero así tienes que Claramente es... dejarlo. ¿Qué? No, así debes dejarlo, pero un poco. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Espérate, creo que Willington lo tiene. Ahí va. Gracias, Willington. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, estos dos efectos son efectos que deseamos, ¿no? Y por los cuales también planificamos. Pero puede ser que como ahorramos costos energéticos, tenemos recursos libres y vamos a incrementar la producción, ¿no? Entonces, puede ser que después de unos meses vamos a producir más y la energía eléctrica que generamos de manera fotovoltaica no es suficiente, pero ahora consumimos toda la energía eléctrica fotovoltaica y también recomenzamos de consumir energía de la red. La próxima. Gracias. Entonces, de esta manera, no vamos a reducir las emisiones GEI, tal vez vamos a tener emisiones más altas o vamos a tener emisiones estables, ¿no? Si las comparamos con la situación antes de instalar los paneles fotovoltaicos. La próxima, por favor. Muy bien. Entonces, lo que podemos ver así es que hay varias opciones de efectos, ¿no? Y por esta razón es necesario hacer una estimación ex ante y también ex post, porque no podemos saber cómo van a consumir energía eléctricas estas entes, ¿no? Que recibieron la instalación de energía solar fotovoltaica. Entonces, es bien pertinente mirar los efectos o dar seguimiento a los efectos de consumo energético, si hay consumo de la red también, y de calcular las emisiones GEI por la energía solar fotovoltaica, que serían 0, pero también si se consume la energía eléctrica de la red, también calcular estas emisiones. La próxima, por favor. Si Gladys, puedes hacer clic varias veces. Otra. Gracias. Ok. Miramos un poquito los datos necesarios. Antes dijimos que vamos a calcular una línea base y un escenario con la acción de mitigación, que aquí llamamos escenario de política, y vamos a ver la diferencia entre las emisiones de cada escenario, y esta diferencia es el impacto de nuestra acción de mitigación.
Entonces, ¿qué datos necesitamos para la línea base? Necesitamos el consumo de energía eléctrica sin la acción de mitigación y necesitamos un factor de emisión que sería el factor de emisión de la red. Es decir, la intensidad de carbono para cada megawatt hour que consumimos. Para el escenario de política, necesitamos también el consumo de energía, pero en este caso el consumo con la acción de mitigación y el factor de emisión sería lo mismo para la línea de base. ¿Cómo calculamos? En cada escenario multiplicamos el consumo de energía eléctricas por los factores de emisión de la red y después calculamos la diferencia entre la línea base y el escenario de la acción de mitigación. La próxima, por favor. La próxima. Entonces, en el tiempo que tenemos, no es posible explicar el enfoque con mucho detalle y cada sector y subsector son bien distintos, como saben, y por esto les voy a presentar unos documentos con más orientación. Hay documentos sectoriales, guías sectoriales del estándar política y acciones para el sector agricultura, forestería y cambio uso de los suelos, para transporte, para residuos, para suministro de energía, para construcciones y el desarrollo sustentable. La próxima. Las directrices del Intergovernmental Panel de Climate Change del 2006 para los inventarios nacionales de GEI también son bien útiles porque explican cómo calcular las emisiones, proveen factores de emisión y todo esto. Y hay una guía general y cuatro guías sectoriales. Y aquí en las láminas también encuentran un enlace para encontrar estas guías. La próxima. Finalmente, como el sector agricultura y forestería es bien importante para el Perú, les quiero presentar una herramienta de la FAO que se llama Ex Ante Carbon Balance Tool, que podemos utilizar para estimar, identificar y estimar los impactos de acciones de mitigación en el sector de agricultura y el sector de forestería y cambio uso de los suelos. En este momento solo existe en inglés, pero nosotros los consideramos muy útil como ya incluye varios datos que se pueden utilizar para una primera estimación. Y otra vez aquí el enlace para encontrar la herramienta. La próxima. Tal vez hay unos participantes que conocen el mecanismo de desarrollo limpio o CDM
por sus siglas en inglés. Y para el MDL hay un número muy grande de metodologías ya definidas para cada tipo de proyecto, y también estas metodologías pueden ser muy útiles para la estimación de impactos, pero ojo, cada proyecto o cada acción de mitigación es un poquito distinta, entonces puede ser que hay que ajustar o actualizar una metodología existente, así que cuadre bien con nuestro proyecto o nuestra acción de mitigación. La próxima, por favor. Bien, ya llegamos a las preguntas y respuestas y estoy aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sina, por tu presentación. Como les comenté, tenemos este espacio de preguntas y respuestas, aproximadamente unos 10 minutos, para poder presentarle algunas consultas o preguntas a Sina. Así que, como somos pocas las personas conectadas, si quieren pueden incluso abrir su micrófono y hacerle una pregunta directamente. Aquí en el chat, Denis Pereira nos dejó una pregunta a Sina, y él pregunta: ¿cuál es el impacto de la ganadería en el cambio climático? Si nos puedes comentar sobre eso, por favor. Muy bien. Déjenme asegurar que entiendo bien la pregunta. Quieren entender qué tipos de actividades, ¿no? Generan emisiones en el sector de agricultura, ¿correcto? Creo que sí, pero él dejó esa pregunta cuando tú estabas hablando de a nivel sectorial, ¿cuál es la diferencia de emisiones entre sectores también? Ok, tal vez... ¿Cuánto emite versus el de agricultura? Okay. Y así. Muy bien, tal vez podemos regresar a la lámina que muestra el inventario GEI. Entonces, en general, hay varias actividades que son relevantes en el sector. La primera es la ganadería y la digestión de los animales, particularmente las vacas, que generan mucho metano. Pero también, Gladys, ¿puedes regresar más? Por favor. Más. Más. Una o dos más. Aquí estamos. Bien. Pueden ver que la agricultura aporta 15% de las emisiones totales, que típicamente son de la ganadería, es decir, la digestión de los animales, pero también los residuos de los animales. Y como punto tercero, son los suelos, son los insumos que hacemos en los suelos, particularmente los fertilizantes.
que utilizamos y cómo utilizamos los suelos, cómo gestionamos los suelos. ¿Les queda más claro? Denis, ¿te quedó o tienes alguna pregunta adicional o alguien más de las personas conectadas? Veo que Ives tiene una pregunta. Adelante. Sí, buenas tardes y muchísimas gracias por este intercambio de experiencia. Bueno, para presentarme rápidamente, soy ingeniero especialista de la cadena lechera y justamente trabajando en términos de consultoría para ver cómo esta cadena lechera podría ser más sostenible. Entonces, efectivamente, la ganadería, bueno, es uno de los temas emblemáticos del efecto del cambio climático. Mi pregunta va a saber si existía digamos, una bibliografía o datos que permiten de manera más o menos simple de poder hacer una comparación entre el modelo clásico de establos que existen aquí en la costa del Perú, que va a ser diferente en el modelo de la sierra y modelo de la selva. Entonces, una comparación entre el modelo convencional de la ganadería, en lo cual efectivamente en Perú se importa alimentos, se importa fertilizantes, y tiene finalmente un costo económico alto de producción, pero un impacto importante. Y la ganadería regenerativa, que tiene una visión completamente diferente de la producción local y diversificada de los alimentos, una alimentación más interesante para los animales y una reducción justamente de los gases. Entonces, mi pregunta es de saber si efectivamente existen datos que permiten de aplicar, sabiendo que si tenemos, no sé, una ganadería de 20 animales, el cambio va a generar tal. Si tenemos un establo de 500 vacas, si pasamos a un sistema regenerativo, la estimación de la ganancia para el efecto de cambio climático va a ser tal. No sé si soy bien claro en mi explicación. Monsieur Leque, Sí. merci pour la question. Merci. Sí, es una pregunta bien particular. Yo no soy experta en el ámbito, pero les puedo decir unas ideas de mi parte. En las guías IPCC 2006 hay factores de emisión por varios tipos de alimentación de las vacas. Yo creo que estos factores que son por defecto no van a ser bastante distintos, no bastante particulares, específicos por el proyecto que ustedes han presentado, pero puede ser un primer paso. También valdría la pena mirar en detalle en el Exact Tool si hay algo, si hay un tipo de proyecto o datos que se pueden utilizar. De todas maneras, al nivel internacional, en la UNFCCC, hay una discusión a lo largo plazo en el ámbito de agricultura. Yo puedo ver si en los últimos años tuvieron intercambios de experiencia sobre este ámbito. Y podríamos en los próximos días compartir esta información con ustedes.
Genial, así que merci beaucoup. Tenía una otra pregunta, aprovecho justamente. De parte del gobierno de Inglaterra, ¿hay una posibilidad de implementar justamente con el gobierno peruano, en el marco de la ganadería, eventualmente programas de capacitación, acompañamiento? Dicen de la parte de este proyecto, tal vez es una pregunta que Catherine o Mika pueden responder. Capacitación, ¿en qué sentido? En el que estamos brindando ahorita en el programa CFA, no me quedó clara la pregunta, perdón. Voy a estar muy preciso. Mañana tengo una reunión con el director de ganadería, de desarrollo ganadero del Ministerio de Agricultura. Bueno, no lo comenté, pero soy presidente de la Asociación Nacional de los Productores Artesanales de Derivados Lácteos. Y justamente una de las acciones que queremos hacer es que esta cadena lechera sea más sostenible en el tiempo, introduciendo justamente toda esta visión de acción para manejar mejor el cambio climático. Entonces, mi pregunta justamente es de saber si se podría construir con ustedes programas de capacitación de los ganaderos y acompañamiento eventualmente para implementar soluciones más sostenibles. Ok, entiendo. Directamente yo no puedo responder esa pregunta porque nosotros estamos trabajando, desarrollando un proyecto en particular que está siendo financiado por el gobierno de Reino Unido, pero te voy a dejar acá en el chat el correo oficial del programa y puedo derivarte con las personas representantes del gobierno para que puedas hacer la consulta, porque el general lo que puedo comentar es que el gobierno de Reino Unido no solamente está implementando diferentes programas en el Perú y en otros países con diferentes objetivos alineados al tema de cambio climático. Este es uno de ellos. Entonces creo que si no es a través de nosotros, porque el programa, el objetivo es fortalecer las capacidades de los proponentes de proyectos, puede darse la oportunidad de que sea a través de otro programa. Entonces con gusto puedo, si me mandas un correo, yo puedo hacer las consultas y ponerte en contacto con las personas del gobierno. Perfecto. Dejo mi correo en el chat. Okay. Muchísimas gracias. Nos quedan 5 minutos para finalizar el webinar. No sé, nos da un espacio para una pregunta más. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, y si no... Una consulta, disculpe. Sí, adelante Jesús. ¿Cuándo será la segunda convocatoria para los financiamientos? Para la una segunda fase del programa de CFA todavía no tenemos una fecha estimada, probablemente sea a mediados de este año, pero no se tiene definido al 100% eso. En cuanto apenas tengamos ya la confirmación de la segunda etapa, vamos a estar haciendo de nuevo las convocatorias y lanzamiento de la convocatoria del programa, pero todavía no tenemos una fecha estimada. Y en línea con eso, quería comentarles ya para finalizar que una parte de la propuesta de la oferta de valor del programa es, claro, enfocarse en el trabajo de las capacitaciones y fortalecimiento de las capacidades de los proponentes de proyectos para poder fortalecer sus propuestas y sus ideas de negocio para captar financiamiento ya sea nacional e internacional, pero lo otro también era este tipo de espacios, ¿no? De los webinars donde se ofrece una capacitación de 1 hora en algún tema en específico que sabemos que es de utilidad y de
interés no solamente para las personas que participan del programa activamente, sino para todos los proyectos que participaron y postularon al programa y que lamentablemente en esta primera etapa no fueron seleccionados, ¿no? Entonces, este ha sido el primero de los webinars. Como comentó Micaela, les vamos a hacer llegar la presentación, les vamos a hacer llegar también el video. Agradecemos a Sina por habernos dado este espacio, por haber hecho esta presentación. Muchas gracias, Sina. Y comentarles que vamos a invitarlos a 2 webinars más, que van a estar súper interesantes. El siguiente va a llevarse a cabo en el mes de abril, ya les estaremos haciendo llegar la fecha y la hora con tiempo para que puedan participar, y va a estar enfocado en temas financieros, va a tratarse de Blended Finance, de cómo estructurar el financiamiento de los proyectos, y va a ser a cargo también de otra experta internacional. Y un tercer webinar que también es súper interesante y que puede aportar mucho al diseño de sus proyectos, al concepto, porque va a estar enfocado en temas de género e inclusión social, que es un componente y una característica de los proyectos muy importante actualmente, no solamente por el contexto internacional y nacional y de cómo se deben empezar a mejorar esos aspectos a nivel político y desde la parte de la sociedad, sino también porque este componente está siendo de interés para los inversores internacionales. Entonces, los invito a ambos webinars, espero que podamos contar con su participación y les agradezco mucho por haberse conectado a este espacio, espero que haya sido de valor para ustedes y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quedamos atentos a sus noticias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.